Bueno, mis amados, muchas gracias y bienvenidos a nuestro tiempo de la enseñanza de Parashá para esta jornada. Segundo libro de nuestra Kadosh Torah, el Seder de Shemot. Es importante recordar que en español lo conocemos como Éxodo. Realmente la palabra Éxodo en griego básicamente significa salida, y la palabra en el lenguaje Kadosh, Shemot, nos habla de los nombres. Preste por favor mucha atención a esa expresión nombres, porque dentro del contexto del libro de Shemot, lo más importante que vamos a encontrar en esta secuencia de 9 parashot es precisamente identificar los nombres que nos dan el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de nuestro amado Hashem. Como muy bien lo decía hace un momento el pastor Johnny, para Abraham, para Isaac y para Jacob, nuestro amado Hashem se presenta como el Shaddai. Pero aquí, a partir del libro de Shemot, vamos a ver los nombres con los que se identifica Hashem, y es tan importante que aprendamos, repito, a identificarlos por el nombre, más por el atributo que Hashem tiene en cada uno de ellos. Para ir a nuestro Parashá Shemot, quiero hacerles un pequeño recuento del por qué está sucediendo lo que va a pasar en el libro de Shemot. ¿Cuál es? 210 años de servidumbre o de esclavitud. Así es que voy a parafrasear un poco la historia del recuento para que avancemos. En el libro de Bereshit, en el capítulo 12, hay un parashá que es extraordinariamente interesante. ¿Cuál es? Lech Lecha. Dice la palabra que Adonai le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Aquí hay una palabra que tengo entre paréntesis en mi Biblia, y me gustaría que usted por favor lo haga. Coloque esta palabra entre paréntesis: todas las familias de la tierra. ¿Por qué razón? Porque la única manera de ser benditos entre la simiente de Abraham es obviamente que las familias de la tierra reconozcan el pacto con Hashem. Es decir, que reconozcamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Mientras que las religiones del mundo, o como quiera llamar, el ateísmo, o cualquier tipo de movimiento que no reconozca a Mashiach, pues no podrán entrar en esta porción de la bendición. Lo voy a repetir: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Las que reconozcan, repito, a Mashiach. Entonces, la primera característica que vemos en Bereshit capítulo 2 es una promesa de Abraham, de Hashem, de Shaddai para Abraham. Si avanzamos un poco en los textos, vayamos hasta el capítulo 15 y encontrémonos con los versos 13 y 14. Dice la palabra: entonces Adonai habló a Abraham y le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Por favor, preste mucha atención al verso 13, capítulo 15 en Bereshit, porque aquí se está cumpliendo en Shemot esta promesa. Aquí están transcurriendo desde la promesa que acabamos de mencionar en el capítulo 12 hasta el tiempo de la salida de la casa de Israel, la familia de Israel, el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Han transcurrido 400 años. Vean esto: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, esto es, en Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual sirvieran, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, en este texto de Bereshit 15, 13 y 14, lo que está compartiendo Hashem es lo que va a suceder, el tiempo profético, como dice la pastora Pili, la cartelera del cielo, de lo que va a suceder cuando Jacob pisa la tierra de Egipto.
Vamos justamente para allá, en este recorrido vertiginoso de Bereshit, en el capítulo, si no estoy mal, capítulo 46 de Bereshit. A ver, lleguemos todos allí, por favor, con su Biblia. Libro de Bereshit, capítulo 46. En el libro de Bereshit, capítulo 46, en el verso 27, dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Muy importante esta información, porque ahora vemos que Bereshit está relacionado con una familia, la familia patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob, más las matriarcas, por supuesto. Y cuando Jacob pisa la tierra de Egipto, viene acompañado de sus hijos, atención, de sus hijas, porque Jacob también tuvo hijas, lo vimos en un parashá anteriormente. Se nos menciona solamente a una, quien es Dina, y se nos menciona particularmente porque ocurrió un hecho muy específico para Israel en el tiempo de Dina, siendo muy niña, en el territorio de Siquén. Ya usted conoce lo que pasó allí. Pero se nos menciona a Dina, sin embargo hay otras hijas de Jacob. Esto es muy importante. Ahora, aquí se nos van a mencionar 2 nietos que son Efraín y Manashe, nacidos en Egipto. Y si ustedes estuvieron atentos durante esta semana al programa de Torah al Instante, estuvimos hablando respecto al tema del matrimonio. El matrimonio en Egipto, el matrimonio en Grecia, el matrimonio en Roma, y probablemente continuemos la siguiente semana hablando del matrimonio en la cultura hebrea. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando José interpreta el sueño, ya lo vimos, a el faraón, inmediatamente el faraón lo primero que hace es designarlo, colocarlo en una posición de alta jerarquía, nombrándolo básicamente el virrey de todo Egipto. Le coloca el anillo del faraón y le entrega plena autoridad, pero inmediatamente faraón le asigna una mujer, Asenet, que será su esposa, con quien hoy, para la historia, ya tiene consigo 2 niños, Efraín y Manashe. Viene la historia de las manos cruzadas, la bendición y todo este contexto profético. Ya en ese orden de ideas, haciendo este pequeño recorrido, entonces nos adentramos al libro de Bereshit, de Shemot. Y en el capítulo 1, verso 1 nos dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y los menciona cada uno de ellos. Por lo tanto, en este libro de Shemot vamos a encontrar, repito, la sabiduría para que logremos adelantar correctamente nuestro clamor, nuestra petición, presentarnos debidamente delante de Hashem, para que nosotros podamos encaminar nuestra tefilá con una dirección correcta que nos permita, con el entendimiento toraico, abrir las puertas que Hashem tiene presentadas para nosotros. Es muy interesante que en el libro de Shemot debemos empezar a aplicar, amados hermanos, lo que conocemos como el Lashon HaKodesh. ¿Qué es el Lashon HaKodesh? Lashon HaKodesh significa hablar y pronunciar los nombres Kadosh. Es decir, no es igual decir Éxodo del griego a decir Shemot en el hebreo. El Shemot tiene una profundidad extraordinaria. Por lo tanto, el lenguaje hebreo aquí en el libro de Shemot empieza a ser fundamental para cada uno de nosotros. Y ese lenguaje hebreo es tan importante porque recordemos que en este capítulo de Shemot o en este Seder de Shemot aparecen varios temas. Voy a mencionar algunos de los temas más importantes de la parashá en Shemot. Los hijos de Jacob se multiplican grandemente. Si leemos puntualmente la parashá a través de los aliyá, nos daremos cuenta que las mujeres hebreas, al dar a luz, al tener sus partos, no eran partos normales, es decir, no era que llegó un niño, vino una niña, no. Eran partos múltiples, nacían 6, 7, 8 niños en un solo parto. Y vemos como una familia de 70 personas que entraron a Egipto y se instalan en Gosén, ahora pasan a ser un pueblo numeroso a más de 600,000
Ya no son una familia, ahora son un pueblo muy importante. Y es interesante porque esta multiplicación inmediatamente, obviamente el faraón lo nota, el pueblo egipcio dice, pero han crecido tanto los hebreos, que si ellos algún día decidieran levantarse contra nosotros, evidentemente formarían un ejército poderoso. Es así como entonces el faraón determina que se debe dar muerte a los niños varones. Observen, este faraón aquí ya no es el mismo faraón del tiempo de José. Este ya es otro gobierno, y este segundo gobierno, como sucede en los periodos políticos en nuestros países, cada 4 años o algo así por el estilo, depende de las naciones, se cambia de gobernante. Y este gobernante para este tiempo ya no es el primero que conoció a José, que lo apreció, que le guardaba aprecio, cariño, respeto, honra, al punto de entregarle autoridad. Cuando vimos esta semana la historia de Egipto a través del vínculo del matrimonio, mencionamos cómo este gobernador venía de un linaje de los Hyksos, que eran un pueblo de la generación de Noaj y que llegó a ser el faraón en el tiempo de Egipto. Y esto es importante y no lo podemos obviamente explicar ahora. Lo expliqué en el tema de Torah al instante. ¿Por qué? Porque si usted se lo ha preguntado alguna vez, amado hermano, ¿cómo es que este faraón recibe tan fácilmente a José? ¿Cómo es que sabe que es un joven hebreo? ¿Cómo es que lo admite, lo recibe y solo por interpretar un sueño inmediatamente lo coloca en la posición más elevada de todo el reino y del imperio egipcio? Obviamente este faraón conocía y tenía relación desde el punto de vista de Hashem, porque recordemos que José le dijo a faraón, no es de mí interpretar el sueño, es a través de mi amado Adonai, de Hashem, que yo lo puedo hacer. Pero ¿acaso no es el faraón el rey de la tierra? ¿Cómo es que si él es el rey de la tierra, va a permitir que se presente un hebreo y le diga que hay un Dios superior a él? Esto es interesante y solo se los menciono para que lo tengan presente, porque debemos hacer una gran auditoría allí. En todo este proceso entonces se produce el decreto de la muerte de los varones recién nacidos y también a su vez se ocasiona el nacimiento de Moshe. En el nacimiento de Moshe, quiero pedirle a Camilito por favor que coloque la gráfica que les envié a través de Telegram a Todo Easy, para que tengamos presente que el nacimiento de Moshe no es un acontecimiento ocasional. El nacimiento de Moshe tiene una relevancia fundamental para el pueblo hebreo, toda vez que en el nacimiento de Moshe y en su nombre, observen, capítulo 1 del libro de Shemot, nombre, en el nombre de Moshe se suscita un evento importante. Moshe representa salvado de las aguas, su nombre. Pero ese salvado de las aguas tiene una connotación vinculada con el arca a través de Noaj. Recuerden que Noaj y su familia, 8 personas, suben al arca, un arca que ha sido preparada, impermeabilizada, calafateada, y son ellos los únicos sobrevivientes después de la circunstancia del diluvio. Una familia. Ahora tenemos en una teba, en un arca, en una canasta calafateada, aparece un hombre, un niño llamado Moshe. Este nombre de Moshe está compuesto por las letras, la letra Mem, la letra Shin y la letra Hei. Si nosotros intercambiamos esas 3 letras, hacemos un juego de letras en diferente posición, veremos que si colocamos Hei, Shin y Mem, ahora el nombre que aparece es Hashem. Ahora, si damos otra distribución a las mismas 3 letras y colocamos Men, Hei y Shin, ahora el nombre que aparece es Shem. ¿Quién es Shem? En hebreo Shem, en español Sem, el hijo de Noaj, de donde viene toda la descendencia semita. Esto ténganlo presente, por favor, porque el valor numérico de estas 3 letras es 345. Y 345 sumado entre sí nos da un valor 12. Y ese 12 ya usted sabe qué está representando. Es decir, repito, Moshe no es simplemente un nombre. Es un nombre que conjugado entre sí nos va a dar el nombre de nuestro amado Hashem. No decimos Yod Hei Bat Hei porque ese nombre es sagrado y es sobre todo nombre. Pero podemos utilizar el nombre Hashem inscrito en el nombre de Moshe.
Ahora, punto número 2 en su gráfica. Observen la gráfica, por favor. En el punto número 2 usted va a notar que las primeras 6 parashot del año, las primeras 6 parashot que tenemos para el ceder del libro de Shemot son el libro de Shemot, la primera que estamos viendo hoy, Vaerá, número 2, Bo, número 3, Parashá Beshalá, número 4, Parashá Yitro, número 5 y Parashá Mishpatim, número 6. Estas 6 parashá iniciales son en total 9. Estas 6 parashot del libro de Shemot, al tomar sus letras iniciales, están allí en la pantalla, la letra Shin de Shemot, su valor numérico 300, la letra Bab de Vaerá, valor numérico 6, la letra Bet de Bot, vale 2, la letra B de Bashalá, vale 2, la letra Yod de Yitro, vale 10, y la letra Mem de Mishpatim, vale 40. ¿Cuánto suma? 358. ¿Por qué es importante el 358? Porque quienes estuvieron acompañándonos en la semana maravillosa de de Hanukkah, recordarán que ese 358 lo repetimos varias ocasiones. ¿Cómo cuáles? 358 corresponde nada más ni nada menos que al nombre de Mashiach. Que 358 corresponde nada más ni nada menos que al nombre de Hanukkah. Esto es muy importante. Pero 358 también corresponde nada más ni nada menos que a la palabra o a la frase Nes Gadol Hai Hashan, el gran milagro que ocurrió allá, 358. Y estas 6 letras iniciales de los 6 parashá nos forman la palabra Chovavim, y la palabra Chovavim corresponde al nombre de Mashiach. Es decir, que aquí en el ceder de Shemot tenemos un gran y profundo misterio con Moshe, con Hashem y con todo el pueblo semita, porque esto nos va a llevar a tener vida. ¿De dónde sale vida? Pregunta Moshe. Una vez está presente frente a la zarza ardiente, entonces él recibe la ordenanza de viajar de regreso hacia Egipto y estar ahora en su calidad de líder y tomar al pueblo de Israel y sacarlo de su condición de esclavitud. Y pregunta, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y entonces Hashem le responde y le dice, Eye Asher Eye, yo seré el que seré, yo soy el que soy. Si miramos ese texto notaremos que en el primero y en el último término en hebreo, ese valor es 21. Yo seré y seré, ¿vale? Tiene su valor numérico 21. Si tomamos 21, los dos 21 que hay allí presentes, que nos suman 42, esos dos 21, el de la parte inicial y el de la parte final, los tomamos y los multiplicamos entre sí, 21 por 21, nos va a dar un valor que es 441. Porque es importante el 441, pastor, para estudiar Shemot, porque en el 441 es el valor numérico de la palabra Emet. ¿Qué es Emet? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Por lo tanto, el Emet que tiene Shemot está hablándonos de toda la situación del pueblo de Israel. Viene un Salvador, Moshe, que tiene inscrito el nombre de Hashem y que viene a través del pueblo semita, y un gran milagro ocurrió allí. ¿Cuál es el gran milagro que vamos a ver en Shemot? Que nuestro pueblo de Israel, después de 210 años de esclavitud, salen hacia la tierra prometida en Canaán, cargados de riqueza, porque fue la promesa que había sido entregada 400 años antes a Abraham, cuando le dijo, haré de ti una gran nación y te llevaré. Muy bien, cerremos mi presentación hablando del último punto, y es este. Ese 441 sumado entre sí nos da 9. 9 es el valor numérico de la palabra Hay. ¿Qué es la palabra Hay? Vida. ¿Cómo se escribe Hay? Se escribe Chet y Yod. Ese valor numérico de Chet y Yod vale 18. Y ese valor 18 sumado entre sí nos produce el 9. 9 significa vida. ¿Cuántos parashá tenemos en el libro de Shemot? 9 parashá en total. Así es que, mis amados hermanos, este estudio del segundo libro de Torah
Es un libro total y absolutamente misterioso, con una respuesta de vida, con una respuesta en el nombre y en los nombres de Hashem. Entonces, cuando hablamos de los nombres de Hashem, tenemos que evidentemente saber ya cada uno de nosotros que los nombres de Hashem que todos conocemos son muchos, no solamente los 72 nombres que usualmente conocemos. Tenemos más de 100 nombres de Hashem, yo solo voy a mencionar unos cuantos y cerramos este punto. Adonai, nuestro Señor, nuestro Adón. El Elyon, el Adonai Altísimo. El Olam, el Dios Eterno. El Roí, el que me ve. El Shaddai, el Todopoderoso. Emanuel, Hashem con nosotros. El Yo Soy, Jireh, Él proveerá. Mekadesh, el Señor que santifica. Adonai Nisi, el Señor es mi bandera. Adonai Roí, el Señor es mi pastor. Adonai Sabeod, el Señor de los ejércitos. Adonai Chalón, el Señor de la paz. Adonai Shamaná, el Señor está presente. Adonai Sikedenu, Adonai es nuestra justicia. Y el gran Yod Hei Bad Hei, yo soy el que soy. Mis amados, gracias por este tiempo. Prepárense porque es mucho lo que tenemos que trabajar en este tema del Seder de Shemot. Hay grandes secretos que Hashem nos está entregando hoy, que los podemos revelar, recibir y poner por obra delante de todas nuestras comunidades en las naciones. Amén. Amén, amén. Y de verdad, justo lo que el pastor estaba mencionando, creo que va muy concuerdo a lo que en verdad quiero también invitarles a ustedes a reflexionar de este parashá. Este parashá de Shemot, o este libro de Shemot, yo creo que viene siendo uno de mis favoritos, porque esta es una historia apasionante, definitivamente, de Adonai. Por supuesto, durante la semana estuvimos estudiando, así que no vamos a tratar de explicar todo el parashá, pero si lo leíste vas a saber de que aquí estamos entrando a una confrontación muy fuerte entre los dioses de Egipto y el Elohim verdadero de Israel, y cómo él va a manifestar su obra en Egipto. Veamos la historia de Shemot, en la que vamos a comenzar en el día de hoy, no como solo la salida del pueblo de Israel de allí, sino la forma como Adonai quiere decirle a todo el mundo de que Él es el Elohim verdadero. Y cuando Él entra, a veces nosotros tenemos que verdaderamente entender que tenemos que estudiar también lo que se practicaba en Egipto. ¿Qué cosas estaban sucediendo en este tiempo? ¿Cuántos dioses habían en Egipto? ¿Cuáles dioses había en Egipto? Porque todo eso nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual también, de cómo Adonai una vez más va a manifestar su gloria. Y por supuesto, en este momento el actor principal de la obra que estamos leyendo es Moisés, su siervo, ¿verdad? Le dice: yo seré ahora tu Elohim, tú serás mi siervo. Y comienza esta cita divina entre Moisés y Adonai, y cómo él lo llama a un lugar Kadosh. Ahí ya comenzamos a hablar acerca de los lugares sagrados, de los lugares Kadosh, pero comenzamos a hablar también de el escoger, de que Adonai escogió a Moshe, y eso va a ser mi punto principal del día de hoy, este año, cómo Adonai nos escoge para grandes cosas, y que cuando Él nos llama, nos tenemos que sentir súper honrados de ese llamado. Ahora, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento van a decir: escogidos para ser un pastor, para ser un líder, para servir en la alabanza. Sí, todas esas cosas son maravillosas y claro que sí, tienen una responsabilidad grande, pero Hashem nos llama a cada uno de nosotros y nos escoge a cada uno de nosotros, así que cada uno de nosotros somos especiales para el reino de Elohim. Vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y en el verso 6, y vamos a comenzar a ver algo acerca de este tema muy importante, especial con la vida de Moisés. Deuteronomio capítulo 7, verso 6, la palabra de Hashem nos dice: porque tú eres pueblo Kadosh. Para Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tanto que si nos regresamos también al libro de Éxodo, en el capítulo 4 y en el verso 22,
dice estas palabras a Moshe, al faraón, pero Adonai le dice estas palabras a él y le dice, y dirás al faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Quiero que consideres en este punto de esta historia, que a lo mejor antes no lo habíamos visto, a lo mejor a mí me encanta cada año cuando vamos a verla, este parashá, este año no lo hice, pero usualmente lo hago, y es ver la famosa película de dibujos animados de Moisés, que por años la he visto porque me encanta. Este año no la vi, pero aquí quiero que veas que en ese dibujo animado se le pierde un detalle muy importante, y es que Adonai viene a rescatar a su pueblo escogido. No era solo sacarlo, era venir una vez más a adoptarlo, a sacarlo de donde él había estado como esclavo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice la palabra, no te preocupes, le dice Adonai a Moisés, no te preocupes, lo voy a hacer con mano extendida. Y le dice a Moisés, extiende tu mano, agarra la vara. Y aquí lo que estamos viendo ya desde este momento, y si usted se va al libro de Isaías y Jeremías, va a ver este concepto de esta frase, con mano extendida, con mano extendida. Y la mano extendida, amados, lo podemos, no tenemos el tiempo, pero la mano extendida es Yeshua HaMashiach. Aquí, bueno, hay una gran cantidad de detalles hermosos, pero lo que quiero en el día de hoy llevar a cabo es cómo Adonai nos escoge. Vayamos a ese punto principal. Capítulo 4, verso 11. Dice, y Adonai le respondió, bueno, leamos el versículo 10 para entender este punto. Entonces dijo Moisés a Adonai, ay, Adón, nunca he sido hombre de fácil palabra. Otras versiones dice, ay, amo. Ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Adonai le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y el sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo grandes? ¿No soy yo Elohim? ¿No soy yo Adonai? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Más adelante Adonai se enoja con Moisés al cuestionar los pensamientos de lo que Adonai tenía en su calendario profético para el pueblo de Israel. Y esta palabra yo creo que es para muchos en el día de hoy. Justo ayer también reflexionaba e hice un video acerca de eso, pero quería compartir una vez más con ustedes. Cuando Adonai nos llama es con un propósito. A lo mejor en el nivel 2, a lo mejor podíamos haber dicho, pero ¿quién soy yo de verdaderamente? Y a lo mejor decíamos cosas así. Pero ahora que entendemos los convenios, los estatutos, la Torá, el que tú estés sentado en esa sala, el que tú estés al otro lado de esta pantalla y que estés leyendo su Kadosh Torah y que estés celebrando el Shabbat, es porque Adonai te había escogido desde la fundación del mundo para que estuvieras aquí. Amén. Él te escogió, Él te llamó. ¿Y quiénes somos nosotros como para a veces dudar el propósito de Adonai en nuestra vida? En el Haftará de esta semana, justamente, vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 1 y en el verso 2, bueno, capítulo 1 y capítulo 2, pero en el capítulo 1 nos habla del escoger. Aquí se escogen a 3 diferentes hombres en este parashá. Se escoge a Moshe, se escoge a Jeremías en el Haftará y la historia de Yeshua HaMashiach en el libro de Mateo capítulo 2 también. Jeremías capítulo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes se escribieron en Anot, en tierra de Benjamín, palabra de Adonai que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad en Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Adonai, ¿a quién? A Jeremías diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije,
Adonai. He aquí no sé hablar. Otra vez, otro profeta que dice lo mismo. Porque soy niño. Ay, eso suena tan lindo. A veces en canciones agregan eso. Y claro, se entiende, por supuesto. Ay, Padre, ¿a mí me escoges? Pero Adonai nos dice a cada uno de nosotros, a todos los líderes, a todas las personas de la casa de Israel. Y me dijo Adonai, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No te preocupes, puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto. No te preocupes porque las palabras no son las que van a salir de tu boca. A Moisés le dice, yo seré tu boca. A Jeremías le está diciendo exactamente lo mismo y lo vemos una vez más, como les digo, justo en esta semana leemos Moisés, leemos Jeremías y leemos Yeshua HaMashiach. Y por supuesto Yeshua, siendo Adonai mismo, viene a cumplir exactamente este mandato de ¿qué? De hablar las palabras que Adonai nos ha llamado a hablar. Pero número 2, muy importante, que cuando Adonai nos escoge, es con un propósito. El que Adonai nos escoja ya a nosotros es un privilegio. Que Adonai escogiera a Moisés para que fuera a llevar su nombre a Egipto, para que se manifestara la gloria de Adonai allí, era algo grandioso. Yo creo que como nosotros en la casa de Israel tenemos que entender nuestra identidad, creo que especialmente en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que afianzarnos al propósito divino de Adonai y entender que somos pueblo apartado, pueblo diferente, que ya no esas cosas del mundo las podemos adaptar, las podemos cambiar como para poder llevar a cabo en nuestra vida espiritual. No, somos un pueblo completamente diferente, apartado de lo que el mundo dice que es normal, porque lo que Adonai tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Y este panorama profético de ser escogidos es literalmente visto en toda la Biblia. Esto no es algo que se mueven las palabras, no, es algo que Adonai literalmente nos lo muestra. Escoge a Moisés, escogió a Aarón también, muy interesante allí que también ya le había hablado a Aarón, porque le dice, no te preocupes, Aarón tu hermano el levita ya está en camino a también a verse contigo. Aquí ya Adonai estaba escogiendo, no solo, mira esto tan hermoso, está escogiendo al que va a ser, bueno, y le dice, tú serás como el Elohim de Aarón, porque ya nos está dando una profecía del sumo sacerdote y del Mesías en un solo parashá. Pero amados, hoy no podemos permitir que las cosas del mundo, no podemos permitir que el mundo nos quite nuestra identidad, que nos susurre a nuestra mente y que nos lance dardos a nuestra vida de tú no eres suficiente, tú no lo puedes hacer, tú no tienes el tiempo, tú no estás en las cosas, tú no estás orando lo suficiente. Y el enemigo susurra tanto a nuestra vida, ¿para qué? Para quitarnos del plan profético de Adonai. ¿Qué tal si Moisés no va? ¿Qué tal si Moisés dice, muy, muy lindo, gracias, de verdad, te lo agradezco, eres el Elohim verdadero, pero creo que necesitas irte con otra persona? ¿Qué pasa si uno se va en contra de los propósitos de Adonai? Bueno, lo vemos en la vida de Jonás. Jonás mismo quería ir en contra de los propósitos de Adonai, y al ir en contra de los propósitos de Adonai, verdaderamente Adonai muestra su otro lado, el lado de que su propósito se llevará a cabo siempre y siempre. Y eso tiene que ser algo muy crucial en nuestra vida. Algo que es también interesante y que agrega este tema es que no podemos servir a Dios cuando nos sentimos bien. Porque la historia de Moisés es muy difícil. A lo mejor nosotros decimos, Señor, úsame, listo, está bien. Pero aquí mismo Moisés desde la zarza, es que a mí me parece tan tremendo. Le dice Moisés, te voy a enviar a Egipto, tú vas a hablar con el faraón y le vas a decir que quieres que deje ir a mi pueblo. Moisés, pero te quiero agregar a ese tema. Yo enderezaré el corazón del faraón. Moisés, yo te voy a enviar en esta misión,
pero voy a endurecer el corazón del faraón. Imagínense ustedes. O sea, ya sé que en esta misión en la cual voy, el faraón me va a decir que no, pero yo todavía tengo que ser obediente al llamado que Adonai ha puesto en mi vida, porque Él es el Elohim verdadero, y sé que si Él me ha enviado es con un propósito, pero sé que también Él está controlando el corazón del faraón. O sea que aquí vemos ya la soberanía perfecta de Adonai, que por un lado está trabajando con Egipto, está endureciendo el corazón de Egipto, va a humillar a los dioses de Egipto por un lado profético, y lo está haciendo, pero por el otro lado está enseñando a Moshe a ser un líder, a ser un hombre que va a levantarse en la palabra de Hashem, que se va a levantar y que va a tomar ese mando, porque si vemos el Moisés joven de aquí de la zarza ardiente y vemos después el Moisés que le dice después a Adonai, Padre, Abba, sin ti yo no me muevo, sin ti yo no voy. Ahí aprendemos la diferencia entre un líder joven a un líder maduro en la palabra de Hashem. Y eso no se toma años. Eso se toma es un movimiento espiritual de oración, de ayuno, de profecía, de entender el propósito de Adonai. Y aquí Adonai en este parashá verdaderamente creo que lleva a cabo una vez más, no solo en la palabra de Moshe, pero también en la vida de Jeremías. Así que para cada uno de los líderes, hombres, mujeres que nos estén escuchando en el día de hoy, Adonai también te puede usar a ti. A veces nos sentimos pequeña cosa, a veces nos sentimos como que no somos de pequeño valor. Adonai también te puede escoger a ti en este momento para llevar una palabra profética a todo el mundo. Yo, sí. Esto no es solo los pastores que aparecemos aquí en internet o porque tenemos 100,000 suscriptores. No, Adonai no mira nada de eso. Adonai mira el corazón, y cuando Adonai verdaderamente ve ese corazón, quiere ver un hombre o una mujer que verdaderamente le busquen. En este mismo momento, yo siempre lo digo, hay hombres y mujeres que en este mismo momento están en el nivel 2, están en una iglesia cristiana, no saben que verdaderamente el Eterno los tiene con un propósito pero sobrenatural para predicar su Torah, y que todavía en este momento a lo mejor están diciendo, ay, esos judaizantes, pero Adonai escoge a sus amados, y Adonai te ha escogido a ti para estar en esa sala, en esa congregación, para estar allí. ¿Para qué? Para servirle, para mi propio ego, no, para que Adonai verdaderamente desarrolle su propósito divino en tu vida. Y al decir estas palabras, verdaderamente tenemos que entender ahora el propósito divino de Adonai en la vida de Moisés, en la vida de Jeremías, en la vida de Yeshua, de una manera completamente diferente. No, el propósito divino de Adonai, sí, pero que Adonai, amados, el Elohim verdadero, nos haya escogido. Quiero que entienda usted eso por un momento, porque aquí Adonai va a ir a humillar a todos los dioses de Egipto. El dios del agua, el dios del sol, el dios de las estrellas, las ranas, a todos los dioses los va a humillar porque les va a mostrar a los egipcios de que no son verdaderos. Tanto que después en la historia el faraón va al río, porque recordemos de que ellos pensaban que era un dios, y el faraón todavía va a hacer sus necesidades al río, y después Moisés va temprano en la mañana. ¿Para qué? Para humillar a estos hombres y decirles, oiga, sus dioses son de mentiras, y aquí Adonai quiere llevar a cabo ese trabajo. Y lo que nosotros tenemos que verdaderamente es sentirnos honrados que el Elohim verdadero, el único Elohim, nos ha llamado y nos ha escogido. Y nuestra respuesta a ese llamado no puede ser no orar, no ayunar, no buscar del rey, no buscar del llamado, o decir cosas como, no soy lo suficiente como para este llamado. Si Adonai te llamó, Él no miente. Si Adonai te llamó, es con un propósito. Si Adonai te llamó a ti para ser líder, para ser adorador, es porque Él te conoce y Él sabe el futuro prometedor que tiene para tu vida. Pastora Pili. Tremenda administración. Me llamó mucho la atención lo que enseñaste en este momento. Yo nunca lo había escuchado. Dime. Escogió a Moshe. Escogió a Jeremías. En este parashá estamos leyendo lo que es Hashem escogió al Mashiach de Israel. ¿Sabía usted
que este parachá es el parachá donde más se acerca la sombra de nuestro Mashiach. Quiero que vea cómo la sombra de nuestro Mashiach se acerca en este parachá. Véalo. En las escrituras, Yeshua es la luz del primer día, la semilla o simiente de la mujer, la palabra viva y eficaz de Elohim, la Memra, el ángel de Yahweh, el Yo Soy, el Elohim Kedé, el Shaddai, todopoderoso Elohim, Shiloh, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Yahweh de los ejércitos, el Gibor, la roca de Israel, el ungido, el Mesías, Rey sobre la tierra, el pastor, roca de salvación, Señor, Adón, la piedra angular rechazada, el brazo de Yahweh, el renuevo, Emanuel, el Yahweh con nosotros, el vigor, Elohim fuerte, Pelé, Yoetz, Avid, Padre eterno, la vara de Yesé, bandera a las naciones, roca y fortaleza de los siglos, piedra preciosa, el siervo sufriente, el Aleph, Tab, el creador, el redentor, el testigo, el santo de Israel, ángel de la presencia, Elohim de toda la tierra, el hijo del hombre, rama de David, mensajero del pacto, el novio, el salvador, la palabra de Yahweh, el cordero de Dios, el hijo de Dios, pan de vida, fuente de agua viva, el profeta como Moisés, la luz del mundo, la puerta, libertador, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, el vino nuevo, rey de los judíos, cordero de Pesaj, la cabeza de la congregación, primogénito de la creación, el medidor, el sol de justicia, el sumo sacerdote, la palabra de vida, el amén, el cordero sacrificado en el principio y el fin, la estrella de la mañana, el maná vivo que bajó del cielo, quien viene a juzgar la tierra, la imagen visible de Yahweh, el escudo de Abraham, quien bautiza con fuego, el que tiene toda la autoridad de Yahweh, en el que habita la plenitud de la deidad, quien afirmó no ser de este mundo, la puerta de las ovejas, la vid verdadera, ante quien se dobla toda rodilla, quien sacó a Israel de Egipto, un ejad con Yahweh. ¿Podrá ser Yahweh un hombre común, hijo de José y de Miriam? ¿Un pecador como somos los seres humanos? El consejo es ahora para ti y para mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Yeshua en las Escrituras. Este momento es como la parte donde tomamos todo el rompecabezas del parachá de esta semana y vamos a analizar esas rompecabezas, a unir las piezas de que cada uno enseñamos el fin de semana en el parachá. Tome nota de lo que le voy a decir y si quiere, por favor, colóquelo ahí donde está escuchando el mensaje, en Facebook, en las diferentes redes sociales. La ingratitud te lleva a negar a Adonai. Este parachá, exactamente este parachá, nos lleva a una conclusión muy profunda. La ingratitud nos puede llevar a negar al Mashiach, a negar a Adonai. La palabra de esta semana nos llama la atención en Shemot capítulo 1, verso 8. Léala conmigo en este momento. Dice, y se levantó un rey, un faraón, un pará, en Egipto, que no conocía a Yosef. Una pregunta, discúlpeme. ¿Usted le ha hecho una auditoría a esa cita bíblica? ¿En qué sentido ese faraón no conocía a Yosef? Porque si usted entiende de lo que es el antiguo Medio Oriente,
los reyes, los faraones y todo lo que era históricamente se argumentaban muy bien de cualquier cosa que estuviese sucediendo dentro de su tierra y fuera de su tierra. Se ve los espías que van y traen la historia y vienen y traen lo que haya sucedido en otro país o en otra ciudad o en otra tierra. Así que la cita bíblica donde nos dice que el faraón no conocía a Joseph, lo vamos a hacerle la auditoría para que la palabra nos diga sí o no. O fue que lo ignoró la historia. ¿Sabías que hay gente que ignora la historia? Que como que no le hace una auditoría a la historia, dice, no me interesa la historia. Pues la historia es la que nos muestra las huellas, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos ver las huellas de nuestra humanidad también, histórica, geográfica, arqueológica, en el contexto lingüístico, en el contexto cultural. Y si no, nos perdemos en la historia. Bueno, en el Shemot capítulo 5, verso 2, venga conmigo al libro de Shemot capítulo 5, verso 2, nosotros tenemos que ver la característica que tenía este faraón, que necesita hacerse el proceso de armar el rompecabezas. Dice la palabra en Shemot capítulo 5, verso 2, dice... Y Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, dice Moshe. Yo no conozco a ningún Adonai, yo no lo conozco. ¿Cierto? Pareciera que Moshe, que Faraón está repitiendo palabras muy profundas que más adelante vamos a entender si es así o no es así. Déjame decirte algo. La primero que nosotros tenemos que reconocer es Adonai. Y la primera cosa que el título que le puse a mi sección se llama La ingratitud te lleva a negar a Adonai. Hay mucha gente que se le olvida quién es Hashem y qué hizo por ellos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20 para recordar un episodio que posiblemente nos va a recordar a nosotros en el proceso de Shemot 1, lo que Hashem quiere que nunca se te olvide. Y es de donde Hashem te sacó. Dice Shemot 1, 21. Y habló Adonai todas estas palabras diciendo, yo soy Elohim, yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pastor ahí. Hashem en Shemot capítulo 20, cuando va a entregar las 10 palabras, no le dice al pueblo de Adonai, yo soy el que te creó. ¿Recuerdas del Bereshit 1:1? Yo fui quien te creó. No se te olvide quién te creó. ¿Por qué Hashem no nos recuerda a nosotros que yo soy tu creador? Claro, hay varias citas bíblicas que no nos recuerdan, pero ¿por qué exactamente cuando nosotros celebramos Pesá, la convocatoria de Pesá, recuerda lo que pasó en Egipto, de donde yo te saqué? Esa es la historia de Pesá, ¿verdad? ¿Por qué todo el tiempo Hashem nos está diciendo, recuerda de donde yo te saqué a ti? ¿Y por qué no nos dice mejor Shemot 21? Dice, recuerda que yo soy tu creador, yo fui quien te creó. Yo quiero que usted escriba allí en las redes sociales. Les suplico que lo haga en ese momento para terminar esta reflexión con ese poder que tiene. ¿Por qué usted cree que Adonai no nos dejó en Shemot 20? Yo soy tu creador y por tanto tú me vas a obedecer. ¿Por qué dejó la salida de Egipto? Eso es sumamente importante en el Sefer de Shemot. Todo el tiempo en el Sefer de Shemot, Hashem nos está a nosotros recordando que Él nos sacó de Egipto. Dice, y repetirás a tus hijos que yo los saqué de Egipto. Y cuando llegan las 3 preguntas que los niños o que la mesa de Pesá se hace, las 3 preguntas están basadas en no se te olvide que yo te saqué de Egipto. ¿Cierto? Eso es importante. A ver, me gustaría mucho que ustedes interactuaran ahí en el chat y dijeran, ¿por qué Hashem no dejó en Shemot 21? Yo soy tu creador y yo te creé, recuerda el Bereshit, yo te saqué del polvo de la tierra, así que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cierto? Ahí les di la clave. Bien,
Alguien nos ayudó, nos apoyó en el chat para decir, sí, ya entendí qué es lo que quieres decir. Bien, porque en Bereshit no hay comparación de dioses. Era Elohim, los creó. No había forma de comparar a nadie. Pero en Egipto sí. En Egipto Adonai quiere que el pueblo entienda, y durante todo el Sefer de Shemot, Adonai quiere que el pueblo entienda que Él es el Elohim, el único Elohim, ¿verdad? Y léelo de nuevo, Pastor Alfaro, por favor, para entrar en contexto. Libro de Shemot, capítulo 20, verso 1, dice la palabra: y habló Adonai todas estas palabras diciendo: Ajá. Yo soy Elohim, tu Adonai, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ajá, no se te olvide de dónde te saqué. En Bereshit no le recuerda la creación, le recuerda lo que hizo por el pueblo, demostrando que Él era Elohim. ¿Por qué? Porque el hombre no puede decir que Hashem, o sea, el hombre no puede atestiguar la creación, solo la creación atestigua la creación. En cambio, en Shemot, el hombre sí puede atestiguar que Hashem lo sacó con mano extendida de Egipto. Ahora, eso es un número 1. Entonces diga conmigo, la ingratitud nos puede llevar a negar al Mashiach, a negar a Adonai. Porque se nos olvida de dónde nos sacó Adonai. Y eso es ingratitud, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a ver algo sumamente importante. En Shemot, Moshe representa el Mashiach. En Shemot, el libro de Shemot, ¿verdad?, representa la liberación. El libro de Shemot con el Mizkan representa la casa de Hashem, la presencia, la Shekinah de Hashem. Entonces, por eso es tan importante entender el contexto espiritual. En el libro de Shemot se cumplen 3 cosas importantes que son para mantenerlas en nuestra vida. Número 1, Hashem hace que el pueblo no pierda su identidad. Ellos no salieron pintados como egipcios. Ellos salieron todavía con la secuencia espiritual de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenían identidad. ¿Qué otra cosa tenían? Venga conmigo a Shemot 1:7. Tenían temor a Adonai. Todavía había temor a Adonai. Mire lo que pasó con las parteras. Dice Shemot 1:7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Verso 17. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Todavía en ese tiempo las parteras entendieron que había un Elohim de Israel. Oh, déjame decirte una cosa, esto es sumamente importante, porque hoy en día tú no puedes perder tu identidad, tú tienes que entender tu identidad en el Mashiach, y número 2, tienes que seguir teniendo temor a Elohim de Israel. Si esas 2 cosas se te olvidan, te voy a recordar la tercera, y la tercera es que no se te olvide quién te injertó en el olivo. Amén. Si se te olvida eso y te vas y te judaizas, te puedes ir y colocar un talit, tú puedes ir y decir me voy para Jerusalén, todo lo que tú quieras hacer. Tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí me parece que es mejor irnos por el otro camino. La verdad es que ya no me interesa el Mashiach. La ingratitud te hace negar el Mashiach, ¿cierto? Entonces, 3 cosas que hoy el ser humano no puede perder, como el pueblo de Israel en Egipto. Número 1, identidad. ¿Quién eres tú en el Mashiach de Israel? Tu identidad en el Mashiach. Eso no te va a dejar nunca salirte de tus parámetros espirituales. Entonces, que los demás niegan el Shabbat. Yo no voy a negar el Shabbat porque yo tengo identidad en Israel. Están entendiendo lo que digo, ¿verdad? Número 2, tienes que seguir teniendo temor a Elohim. ¿Cuál es el temor a Elohim? No al aborto, no a la fornicación, no a las drogas, no al pecado. Tienes que seguir teniendo temor a Elohim. Y número 3, tienes que tener la identidad de la injerción. Tú no entras al Mashiach porque tú vergas de las tribus de Israel. Eso no te hace salvo.
No pierdas tu identidad. Tú no entras a Israel porque tú eres una buena persona o porque te fuiste y hiciste Brit Milá para los hombres. No. Tú entras al convenio de Hashem porque tú entendiste la muerte y la resurrección de Yeshua y la ascensión de Yeshua y fuiste injertado. Lo demás viene por añadidura, pero no al contrario, no al revés. Por favor, entendamos esto. Así que a Moshe, en el rompecabezas que estamos armando, le costó 40 años que era alguien. Te puede estar costando a ti. Tú puedes ser el título, el pastor, o puedes ser el abogado, o el ingeniero, o no sé qué seas. 40 años y tú dices, yo soy alguien en la vida. Eso le costó 40 años a Moshe. 40 años donde Yahweh lo usa como Él quiere allá en el desierto, en el proceso. Y luego 40 años donde Hashem lo llama y lo usa para su propósito. Yo no sé 40 años de que estés tú. Posiblemente ya pasaste 40 en los que tú viviste porque eras alguien. O posiblemente ahora estás en el desierto y dices, no sé si le puedo servir aquí, pero ahí es donde Hashem te está formando, con las ovejas de Yitro. Ahí es donde se está formando. Y luego te dice, te saca y te dice, ahora vuelve a mí, porque ahora es el propósito para poderte usar en la vida espiritual. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás siendo ingrato? ¿Se te olvidó el temor a Hashem? ¿Estás siendo ingrato? Hoy en día se te olvida tu identidad. ¿Niegas tu Shabbat? ¿Niegas tus principios? ¿Se te está haciendo ingrato? Porque otros no participan contigo, entonces tú participas con ellos en lo que ellos están haciendo. ¿Estás siendo ingrato con Hashem? Hashem te está diciendo, Éxodo capítulo 20, verso 1, repítemelo y repítemelo y repítemelo y repítemelo, porque eso se tiene que quedar hoy grabado en tu corazón. Hashem te está diciendo, ven a mí, porque yo te estoy entregando mis voz. Y no se te olvide, Éxodo 21. Y habló Adonai estas palabras diciendo, yo soy Elohim, tu Adonai, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, no se te olvide que yo te saqué a ti y te trasladé de la tierra del pecado, de la servidumbre de los dioses paganos donde tú estuviste adorando, de ese dios pagano de Noel, de ese dios pagano del árbol de Navidad, de ese dios pagano de Moloch. No se te olvide que yo te saqué a ti de allí. Así que Hashem nos está diciendo en el primer mandamiento, ponme a mí como el lugar exacto de tu vida y yo haré todo lo demás para ti. Ese es el llamado del libro de Sefer de Shemot en nuestras vidas. Así que entremos a la conclusión, Camillito Alfaro y luego el pastor Alfaro, y ministremos este momento porque necesitamos entender el temor a Hashem. En verdad es impresionante porque hay una cita un poquito más adelante que nos menciona de que todos los otros pueblos, ya porque uno, pues, ya como uno va un poquito más adelante, pero es para que podamos tener todo ese contexto solo de este parashá, que los otros pueblos alrededor comienzan a ver la obra magnífica de la cual Adonai está llevando en Egipto. Por eso mencionaba esta historia de Shemot. Mira que comienza con los nombres y terminamos conociendo el nombre de Adonai también allí en este parashá. Pero aquí es porque Adonai quiere que su nombre sea glorificado y para que aún Egipto entienda quién es el Elohim verdadero de nuestra vida. Todo lo que se tenía que llevar a cabo una vez más era con el propósito divino de Adonai. En el libro de Génesis capítulo 50, José les da la profecía a ellos. Por eso a mí me parece como tan extraordinario, porque es que ya todo está profetizado, ya todo está hecho. Todo lo que Adonai ha venido y nos ha venido diciendo va a suceder así. Él te va a decir que no, pero no te preocupes porque yo lo sacaré de Egipto. Yo haré que mi nombre sea glorificado allí.
Y todo eso se lleva a cabo exactamente, tanto que les dice, ahora, cuando salgan, o sea, no les está diciendo por si salen, no, cuando salgan al otro lado, no se preocupen porque yo los voy a sacar, le dice Adonai allí en esa zarza ardiente, tanta será la bendición que aún las mujeres de Mizrayim les darán a ustedes el oro, ustedes no saldrán con las manos vacías, aún en los detalles le dice a Moisés todo el propósito divino que él va a hacer. Y José ya les había dicho que también esto iba a suceder. En el libro de Génesis capítulo 50, verso 24. Y yo quiero decirles, antes de que vayamos aquí, solo para toda la gente que le gusta estudiar y que está comenzando a estudiar, hay personas que dicen, a mí no me gusta escribir en mi Biblia. Bueno, si eres una de esas personas, lo respeto. Pero solo les quiero decir, es una de las cosas que a mí me gusta decir en cápsulas de vida es, tengo como una teoría, y esto es una teoría como muy apocalíptica, muy left behind, al final del día estoy en una cárcel, lo que sea. De que si este es el único libro que me permiten tener, quiero tener todas las notas posibles aquí para que pueda verdaderamente predicar su nombre en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué digo exactamente eso? Porque aquí son en los detalles que uno escribe y dice, aquí puedo hablar de eso. Y aquí José en Génesis capítulo 50, verso 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Adonai ciertamente os visitará. Impresionante, ¿verdad? Ya José sabía de que este pueblo, y Jacob también les había dicho, ustedes van a estar aquí, ustedes después saldrán. Y aquí José ya les estaba diciendo, el propósito divino de Adonai no es de que ustedes permanezcan aquí, no se preocupen. Él vendrá un día y los visitará. Amados, ¿es el propósito divino de Adonai no suficiente para ti? ¿Es Elohim no suficiente para ti? Porque a veces como que nuestras oraciones o quejas verdaderamente llevan al mundo a entender de que Él no es lo suficiente para ti. El enemigo es perfecto en hacernos olvidar las bendiciones que Adonai en el pasado ha cumplido en nuestra vida. Moshe debería haber sabido muy bien también, bueno, en el sentido hebraico, ¿no? De que así como a José lo levantó en Egipto, él también quería levantar a Moisés de esa misma forma. Y a veces, una vez más, se nos olvidan esas bendiciones. Padre, unge, bendice, haz este milagro, bendice a mi hijo, bendice a tu hijo, y todavía nos quejamos. Bendice a lo que sea, la bendición por la cual le has pedido a Adonai en el propósito divino de Adonai estaba en su obra perfecta ceder ese milagro, y lo hace y ya, te olvidas. Verdaderamente el propósito divino de Adonai es que cada uno de nosotros le sirvamos. Aquí nos está enseñando lo maravilloso que es servirle a Él. Servir a nuestro ego, servir por tener millones de visitas. No, eso no importa. Lo que verdaderamente importa es el corazón del adorador que le adora en la noche, que está en oración, que le está buscando, que entiende su propósito en la vida. Y por eso todas las citas bíblicas, que a lo mejor no pude leerlas en el día de hoy, que hablan de cómo Adonai nos ha escogido a cada uno de nosotros, no solo a cada uno de nosotros individualmente, como pueblo nos ha escogido para ser una nación santa, kadosh, y eso es de gran privilegio. Y la palabra nos dice que todos los otros pueblos se quedan sin palabras de que un Elohim, en el concepto del antiguo Medio Oriente, pueda escoger a un pueblo y colocar su nombre en ellos, y que ese Elohim se revele a ellos, porque en esos tiempos no sucedía. Dioses falsos. ¿Qué iban a ellos a escuchar a Elohim? Que los sacara de un pueblo, que los llevara, que hiciera obras grandes, que manifestara su nombre. No, aquí estamos viendo al Elohim verdadero en nuestra vida, y tenemos que como que una vez más entender al Elohim, a Yahweh, al que verdaderamente servimos en nuestra vida, y que si Él nos ha llamado es con un gran propósito, Pastor Roberto. Bueno, mis amados, yo tengo mi conclusión también en este tiempo, y es llevarlos por un momento, por favor, en el cierre al libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, en el capítulo 20 y en el verso 7. Dice esta palabra:
Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Mas ellos, el pueblo de Israel, se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría sobre ellos mi ira, para cumplir mi enojo con ellos en medio de la tierra de Egipto. Y este texto lo quiero complementar con Oseas, en el capítulo 11, versos 1 al 5, dice: Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo esto enseñaban a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Esto solo para cerrar en una conclusión con una pregunta. Si el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Hashem, el pueblo escogido, ¿por qué razón este pueblo pasó por una circunstancia de 210 años de servidumbre, de esclavitud? Y la respuesta nos la da el profeta Ezequiel cuando nos dice que evidentemente tenían sus ojos puestos en las abominaciones de Egipto, en la idolatría de Egipto, y que aún así recién salían después de todo lo que Moshe hizo Hashem hizo a través de Moshe frente a Faraón con las 10 señales. El pueblo una vez se encuentra ya en camino a la tierra prometida. Ustedes recordarán qué hizo ese pueblo. Inmediatamente se quejaron, inmediatamente se levantaron contra Moshe. ¿Por qué? Y mi conclusión es esta: porque dentro de todos y cada uno de nosotros, hasta nuestros días, tenemos un Egipto allí, un Egipto que nos atrae, un Egipto que nos ofrece oportunidades, un Egipto que nos maneja nuestro ego, nuestro yo, nuestras emociones. Por lo tanto, salid de ese pueblo, dice Hashem, salgamos de esa opresión, de esa oscuridad, de esa servidumbre de Egipto, y reconozcamos de dónde Hashem nos sacó alguna vez. Nos sacó de la oscuridad, del paganismo, de la religión. Por lo tanto, como decía la pastora, que nos repitamos Shemot capítulo 1, verso 20, porque evidentemente no podemos olvidar, capítulo 20, verso 1 de Shemot, mis palabras, no olviden de dónde yo los saqué. Inmediatamente el libro de Shemot en el capítulo 20 es maravilloso, porque inmediatamente en el capítulo 20, verso 8, permítame llegar allí, inmediatamente nos recuerda que debemos guardar justamente el día de reposo. Es decir, que esto no es una petición ocasional. El verso 8 del capítulo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así es que, mis amados, esta es mi conclusión. El pueblo de Israel hubo de pasar por una circunstancia de opresión, porque su corazón, su mente, sus ojos, sus pensamientos se desviaron también en pos de dioses ajenos. Y aun cuando Hashem les decía: déjenlos, salgan de allí, y decían, pero, ¿por qué? Si es tan bonito, estamos tan cómodos, nos parece tan linda las luces, el arbolito, pero ¿por qué nos pides que abandonemos esto? Y entonces pasamos por una situación difícil durante ese tiempo. Volveos nuevamente a nuestro tiempo, dice Hashem, volveos a donde yo los he querido tener siempre, en un tiempo de shalom, en un tiempo de vida. Amén, esa es mi conclusión. Dice el libro del Shemot, en mi conclusión, capítulo 1, verso 13. A mí me llamó mucho la atención este sefer, más que nunca. De todos los años me llama la atención, pero este me llama mucho la atención en los mandamientos de Hashem.
Dice el Éxodo capítulo 1, verso 13, que puede estar pasando también hoy. Número 1, la ingratitud te lleva a negar a Adonai. Y número 2, vivir para trabajar. Éxodo capítulo 1, verso 13 dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ellos entraron a trabajar Shabbat, días festivos, pusieron a sus siervos a trabajar. O sea, todo el mundo perdió lo que tenía que guardar. Dice el libro de Levítico, capítulo 25, verso 43, que ni nosotros, ni los siervos, ni nadie puede trabajar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos para trabajar, morimos trabajando. Pero cuando nosotros entendemos los mandamientos y estatutos de Hachén, que no se nos olvide de dónde Hachén nos sacó. Así que hoy, como que Hachén está diciendo, óigame, saca a Egipto de tu corazón, saca a Egipto de tu vida. Entremos en este momento de administración y digámosle a Hachén, ¿quién como tú entre los dioses de la tierra? Y yo quiero sacar hoy a Egipto de mi corazón. Y no voy a permitir que la ingratitud venga a mí y se me olvide el temor que tengo que tener con Hachén, mi identidad con Hachén, y que me convierta en una persona que vivo para trabajar y no es vivir. Es que nosotros nos podemos olvidar de eso. Vamos a entrar en oración y vamos a entrar en esta administración y le vamos a pedir a Hachén, saca a Egipto de mi vida ahora, Padre. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.